Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro. Toccata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach en el momento barroco de Radio Cultura. Un cuento chino. Ni Nati Grego, que está en su casa reposando porque necesita todavía 2 semanas más con la pata en alto. Ni quien les habla, que está en el estudio Fernando Peña de Metro 95.1, radiodifusora Metro, ex radiodifusora del Plata, Sociedad Anónima, cita en Freire 932, quit 30 2570 2545 342. Muy específico. Sabemos nada de la historia que sigue. Solo Nada. Nati, que lleva por título El hombre invisible. Ay, 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 Nico. Tengo un quickie y hoy no nos vamos a poder abrazar, Nati. Nico, claro, estamos separados y cada uno solo en un lugar, o sea, el peor momento para el cuento chino, pero bueno, acá estamos. Y bueno, yo me abrazo a José Queremos Gutiérrez. saber. Yo qué sé. Sí. La narradora de esta historia se llama Gabriela y nos va a contar cómo, cuándo, dónde empieza y sucede este cuento chino. Gabriela, aquí Nati y Nico te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Acá estoy. Bueno, qué lindo Hola, Gaby. escucharte, Gaby, Gabriela. Contanos, antes de meternos en la historia, un poco de vos, lo que quieras, de qué vivís, dónde estás, qué edad tenés, lo que quieras contarnos para que te conozcamos un poco. Bueno, yo soy Gabriela, tengo 41 años. Hermosa. Soy maquilladora profesional y también, por otro lado, bueno, trabajo en un local de ropas. Y toda mi vida viví en Tigre, ahora estoy viviendo en Saavedra, pero esta historia que voy a contar transcurrió durante mucho tiempo en Tigre, mi ciudad natal, así que la típica casa chorizo, larga, con puertas, ventanas que comunicaban una habitación con la otra. Cuento un poco esto porque va a ser la forma en que van a poder entender cómo transcurren un poco las distintas situaciones que me van pasando. Ya nos vamos imaginando esa casa. Hermosa, una casa muy linda, construida en espejo con la casa de mi tía abuela. Mi tía abuela vivía en una casa construida de la misma manera que donde vivíamos nosotros, que era la casa de mi mamá, donde vivíamos nosotros, pero había un sector de ese terreno donde se comunicaban en espejo, ¿no es cierto? Estaba la pieza de mis papás y del otro lado de la pared la pieza de mi tía abuela, y ahí particularmente había una energía un poco densa, una energía que yo empezaba a sentir desde que era chiquita. Ustedes saben que bueno, que los niños por lo general muchos suelen ser perceptivos, y a mí, bueno, mi mamá siempre fue súper escéptica, pero así todo siempre notó que bueno, yo era bastante perceptiva desde chiquita. Gaby, ¿y a qué edad empezaste a sentir esto que vos decís, no? Esta energía en la habitación de la casa. Entre los 6 y los 7 años. Ajá. En realidad, yo sentía pasos muchas veces o presencia a la noche. Vieron que bueno, cuando sos una nena te da miedo a veces dormir sola, la oscuridad. Yo nunca fui una nena miedosa, pero sí había noches en donde, y también durante el día a veces me pasaba, que sentía pasos, y los pasos eran densos, eran con peso, eran como masculinos. Y bueno, yo sentía que los pasos venían capaz desde la puerta de entrada y paraban justo a la altura del living comedor, que como era en espejo la casa también,
daban al comienzo de mi pieza que yo compartía con mi hermana. Todo esto, mi hermana 7 años más que yo, capaz le daba impresión que yo le contara, che, Ceci, mirá que estoy siento como algo, ay, no me cuentes, pues me pongo mal. Entonces, bueno, yo era yo conmigo misma, porque en casa siempre fueron mucho más escépticos. Uh-huh. Claro, y vos eras la única que escuchabas. Sí, yo escuchaba, sentía, hasta que una vez el sentir se hizo más físico que capaz, parecerme escuchar pasos. Una vuelta yo estaba en el baño, plena adolescencia, hablando sola frente del espejo, y siento el calor del aliento de alguien en las comisuras de mis labios, pero se lo juro. No. No estuvo bueno. Eso fue la primera alarma. Yo de hecho me acuerdo que lo conté en ese momento a una compañera de colegio que recreía en esas cosas. Uh-huh. Y me dice, bueno, capaz fue un besito, fue alguien que te está cuidando, pero fue raro, no lo sentí cómodo, me sentí intimidada y bueno, quedó ahí, hasta que ya de bastante más grande, cerca de mis 19 años, estaba haciendo una entrega para la facultad. Eran cerca de las 3 de la mañana, pero no eran las 3 de la mañana. Vieron que esto de las 3 de la mañana... Sí. Hay mucha mitología alrededor de eso, por supuesto. Sí. Era la madrugada, o sea, era después de las 2 de la mañana seguro, y estaba juntando unas láminas que había hecho, y de repente siento cerca mío, no te sé identificar si era atrás mío o al costado, que hacen como que tiran el aliento, y también me parecía que era algo masculino. Nunca lo identifiqué con una energía femenina. Claro. Ahí como pude, junté mis cosas y como pude me fui a dormir. No pude dormir bien, me sentía perseguida. Y lo peor fue cuando ese mismo año, una madrugada, estoy durmiendo, ya eran en realidad cerca de las 6 de la mañana. Uh-huh. Estaba durmiendo boca arriba, me acuerdo, porque vieron ese momento del sueño en el que estás sintiendo algo y ese sentir físico hace que te despiertes, que te vayas despertando de a poco. Sí, claro, sí. Y yo sentía que algo me rozaba la entrepierna, y eso fue, la verdad, eso sí fue desagradable. Me terminé de despertar y la sensación corporal seguía. Y eso es lo que no estuvo nada bueno. Por suerte, después de eso no me pasó nada más así fuerte. Pero unos 2 años más tarde, porque esto no era siempre, yo tengo, o sea, si bien en la familia vieron que les contaba que en casa eran todos bastante escépticos, sí. A mi hermana un poco de miedo le agarraba, me decía, nena, no me cuentes estas cosas porque capaz no me gustan, me da miedo. Sí, por parte de mi mamá, si bien yo siempre le dije que tenía como bloqueado algo, que no podía ser tan escéptica, nada, a mi abuela materna sí le han, no de pasar cosas, pero sí siempre fue muy de tener a alguien en la cabeza y que terminaran pasando cosas, como un tema de percepción, o de acordarse mucho de alguien y terminar enterándose algo. Y por parte de mi abuela, a una prima le pasaban cosas también, así, de percepción, y una noche yo vuelvo de trabajar, yo en ese momento era promotora, cuando se veían siempre las promociones,
Vuelvo un fin de semana y estaban mi prima Julieta con mi hermana Cecilia, estaban las dos en el living comedor, en el living, estaban ahí dando a las habitaciones, y Cecilia me dice, Gaby, vení, me dice, vos, vos sabés identificar eso que vos sentías, ¿qué era? Más o menos. No, sí, para mí la presencia que yo estuve sintiendo un par de veces era la de un hombre, era masculina, porque Juli en un momento de la tarde fue al calefactor y mirando para la pieza de mami y papi vio una figura traslúcida de un hombre que estaba como en otra dimensión, sentado sobre un sillón, tirando la cabeza hacia atrás. Y la verdad que no, tremendo. Mi prima jamás, no, mirá que nosotros no, yo le tengo mucho respeto a esas cosas. Claro. Ahora, Gabriela, dos preguntas me gustaría hacerte. Primero, ¿cuántos años duró todo este tormento, el de la presencia tan ominosa de una figura intangible, incorpórea, que vos identificás con alguien masculino? Y por otro lado, además de preguntarte cuánto tiempo duró, ¿quién crees que era o que había sido esta figura? Durar eran momentos esporádicos, no fue durante tanto tiempo. Primero, de chica. Claro, pero empezó cuando vos eras muy chica, a los 6 o 7 años. Sí, después paró un poco, después volvió en la adolescencia, y como volvía era algo que pasaba una situación y quedaba ahí. Y después de los 15, 16, recién a los 18, 19, me volvió a pasar. Y yo lo he hablado en terapia, por ejemplo, y quizá la profesional de ese momento me hablaba de los estados del sueño, y yo, compartiendo un poco, el otro día los escuchaba en el cuento chino del lunes pasado a la chica que hablaba, y sí, son cosas que no se les puede pasar por hablar con liviandad u opinar si no sabes, ¿no? Como claro. Una cosa es el estado del sueño y otra cosa es tratar de, como decía ella. ¿Y quién crees que era esa persona o que había sido esa persona, Gaby? Pregunté en la familia y en realidad lo que siempre me dicen mis papás es que la casa se construyó en un terreno que compró mi nono, o sea, el abuelo de mi mamá, cuando decidieron vivir en Tigre, o sea, hace mucho tiempo, y antes no hubo nada. Y la verdad dudo que vieron que antes se usaba mucho hacer los velorios en las casas. Sí. Bueno, y por parte de mi tía abuela más que nada es como que se velaban mi tío, mi nona, se velaban de ese lado, pero un familiar no te va a tocar en la entrepierna, así que la verdad, sinceramente, no sé, sí, pero digo, no de mi familia, digamos, obvio que existe, pero no lo podía creer, no, así que no sé. No lo relacionás con alguien familiar, claro. No se entendió lo que quise decir, no, me la remandé, pero no, tal cual. No, está bien, claro. Y después, lo que sí, cuando la casa se demolió, que mis papás decidieron construir un edificio ahí donde ahora ellos viven, mi papá, sin saber todo esto, me confesó que él sentía en el palier como una especie de presencia masculina también. ¿Tu papá también lo sentía? Pero bueno. No eras la única. No, lo que pasa que, son cosas que hasta que no salen
la verdad que me sorprendió porque a veces la gente grande suele ser más escéptica también, hoy se habla más de todas esas cosas, de las energías también, pero a mí siempre me quedan estas anécdotas porque yo sé que estas cosas existen porque me pasaron. No sé bien quién fue o no sé por qué, pero sé que fue de verdad y que lo sentí. Y Gaby, ¿solo te pasó ahí, digamos, en estos momentos que nos contaste, o también en alguna situación externa, en algún momento de tu vida, en otros lados has sentido alguna presencia también? Solamente en ese terreno. Sí, a veces me pasa, sí, de sentir energías más densas o no en otros lugares, uh-huh. Y que sí, capaz si me voy del lugar me alivio, pero no, claro. Presencias en ningún otro lado. Es impresionante lo que nos cuenta Gabriela, que lleva por título El hombre invisible. Gaby, queremos agradecerte mucho por toda la sensibilidad, por la honestidad con la que has contado esta historia, una historia que se remonta a tu infancia más profunda, ¿no? A los 6, 7 años, en el lugar de la seguridad, de la confianza, el seno del hogar familiar y la aparición durante tanto tiempo, además, sostenido en la historia de este hombre invisible. Y desde el 86, 87 hasta el 2003, claro, seguro. Mucho tiempo. Sí, y nunca pude, la verdad, descubrir quién fue, porque fue esa la respuesta. El nono compró el terreno y antes no sabemos, no había nada, había un terreno pelado. Qué bárbaro. Gaby, muchas gracias por compartir este cuento chino con nosotros. No, gracias a ustedes, me sentí súper cómoda. Nosotros también, gracias, muchas Gaby. gracias. Beso grande. La despedimos a Gabriela, muchas gracias. La narradora de Un cuento chino hoy, El hombre